En este video vamos a explicar lo que son las propiedades de los radicales. Previo a este video se explicaron las propiedades de los exponentes, tema que es base para poder aplicar esas propiedades, ya que muchas veces se ve la necesidad de expresar un radical como exponentes fraccionarios y ahí se aplican propiedades de exponentes, o en otras se cambia de exponentes fraccionarios a la forma radical. Entonces, las propiedades de los radicales, para aplicar propiedades de los radicales, se vuelve muy necesario que recordemos las propiedades de los exponentes. Primero vamos a ver algunas definiciones. Sea n un entero positivo, un número a que cumple con la condición a elevado a la n es igual que a, es llamado raíz enésima de a. ¿A qué se refiere? Si nosotros tenemos un caso sencillo, si tenemos 3 al cuadrado y nosotros extraemos, bueno, si tenemos 3 al cuadrado igual que 3, para que esto sea igual que 3, tendríamos que extraer la raíz cuadrada. En este caso, al extraer la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, nosotros tendríamos 3, porque sabemos que el índice radical acá sería de 2 y se simplificaría con la raíz. Entonces ahí nos quedaría que 3 es igual que 3. Si tuviéramos 4 elevado a la quinta, y esto tendría que ser igual que 4, vean prácticamente el valor que tenemos en la base es igual a este valor, pero ya con un exponente 1 prácticamente. Entonces, para que eso sea cierto, acá tendríamos que tener la raíz quinta de 4 a la quinta, porque acá se simplificaría el 5 con el 5 que tenemos ahí de índice radical. Por lo tanto, a esto nosotros le llamamos raíz enésima. ¿Por qué? Si tenemos un valor, por así decirlo, 11, y eso lo elevamos a un exponente n, al decir un exponente n significa que no conocemos ese exponente. Pero si nosotros queremos que esa expresión sea igual que 11, entonces tendríamos que eliminar ese exponente n, aunque no sepamos qué valor es específicamente. Pero sí podemos decir que al extraer la raíz, y ahí entra el nombre de raíz enésima, la raíz enésima de 11 sería igual que 11, porque acá se simplificaría la n con la n que está como índice radical y tendríamos exactamente el valor de 11. Entonces, este nombre de raíz enésima se refiere a que a el índice radical, si tenemos ese radical sería raíz cuadrada. Si a ese radical le agregamos un índice radical de 3, sería raíz cúbica. Si le agregamos un índice radical 4, raíz cuarta, y así sucesivamente hasta llegar a un valor desconocido que sería n. A esto nosotros lo conocemos como raíz enésima. Eso vamos a llevar en mente cuando hablemos de una raíz enésima, es decir, el índice radical sería n. Vamos a borrar esto y vamos a continuar con las definiciones. Tenemos al trabajar con raíces enésimas de números reales se distinguen dos casos. El primer caso, si n es impar, a cada número real a le corresponde una raíz enésima y se denota por raíz enésima de a. Ahora, si n es par, a cada número real positivo le corresponden dos raíces enésimas reales, una positiva de esa manera y una negativa de esa manera. ¿A qué se refiere? Si acá nosotros tuviéramos la raíz cúbica de 8, este índice radical es impar.
Por lo tanto, la raíz cúbica de 8 sería exactamente 2, pero 2 positivo. Esto en el caso que la raíz cúbica sea exacta, pero si la raíz cúbica no es exacta, por ejemplo, la raíz cúbica de 5, eso sería nada más raíz cúbica de 5, porque el índice radical es impar, entonces sucede esa situación. Inclusive podemos decir que la raíz cúbica de menos 8 es igual que menos 2. Esto es totalmente cierto. A una raíz con índice radical impar, nosotros le podemos extraer esa raíz, el radicando puede ser negativo y no hay ningún problema. Pero cuando el valor de n es par, entonces ahí sí ya tenemos problemas, porque si tuviéramos la raíz cuadrada, trabajemos con una sencilla, la raíz cuadrada de 9, la raíz cuadrada de 9 nosotros sabemos que puede ser un 3 positivo o puede ser un 3 negativo, cualquiera de las dos. Ahora bien, eso en el caso que la raíz sea exacta, pero si la raíz no es exacta, por ejemplo, si tuviéramos la raíz de 2, sabemos que no es exacta. Entonces la raíz de 2 puede ser una raíz positiva o una raíz negativa, cualquiera de los dos. Entonces a estos dos casos se refiere esa situación. Si el índice radical es impar, significa que vamos a tener un solo valor o una única raíz enésima. Pero si ese índice radical es impar, vamos a tener dos raíces enésimas, una positiva y una negativa. Recordando un poco acerca de funciones, en una función cúbica, f de x igual a x al cubo, todos sabemos que en el plano cartesiano, si nosotros graficamos una función cúbica, esta que tenemos acá específicamente, nos quedaría una gráfica como esta. Ahora bien, si tenemos que en este punto de acá exactamente tenemos un valor a, significaría que en este, en este, en este valor sería la raíz cúbica de a. Es decir, para que en el eje y tengamos ese valor de a, en el eje x tendríamos que tener la raíz cúbica. Un caso hipotético, si el valor de a es 8, significa que acá tendríamos la raíz cúbica de 8, que sería 2. Ahora bien, ¿qué significa esto? Si ese valor de x es 2, significa que la función f de x igual a x al cubo, al tomar ese valor de 2, el valor de x, nos quedaría f de 2 es igual a 2 al cubo y significaría que esta imagen, porque así se llama, sería igual que 8, que sería ese valor que tenemos acá específicamente. Es lo que sucede acá. Si tenemos que el valor de menos 8, significa que el valor que vamos a tener en x sería menos 2. ¿Por qué? Si en el valor de y tenemos un valor de a, en el valor de x tendríamos la raíz cúbica de ese valor. Y se puede comprobar. Si acá tenemos menos 8, la raíz cúbica de menos 8, y lo voy a colocar acá, la raíz cúbica de menos 8 tendría que ser en este caso menos 2 y exactamente me da menos 2. Tenemos en el eje y menos 8 y en el eje x tendríamos que tener la raíz cúbica de este valor, exactamente un valor, y en este caso puede ser tanto positivo como negativo. Caso contrario, si tenemos una función cuadrática f de x igual a x cuadrado. Si recordamos, en esa función cuadrática nosotros tenemos una parábola. Ahora bien, si en el valor de y tenemos un valor de a, significaría que en el valor de x, ya que estamos trabajando con una función cuadrática, deberíamos de tener la raíz cuadrada de este valor, pero una raíz cuadrada positiva, y también una misma raíz cuadrada pero negativa.
porque recordemos que en estos casos, cuando tenemos la raíz cuadrada, por ser un índice radical par, tendríamos dos respuestas o dos raíces, una negativa y otra positiva. Un caso específico, si tenemos 16. Si en el eje Y tenemos 16, en el eje X tendríamos que tener la raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 podría ser 2, podría ser 4 positivo, pero también podría ser menos 4. Ambos, recordemos que si extraemos la raíz cuadrada de 16, podríamos tener más o menos el valor de 4, es decir, un 4 positivo y un 4 negativo, como lo vemos o lo podemos observar en la figura. Entonces, esas son gráficas para expresar la relación entre una función y el radical. En este caso, si tenemos una función cúbica, como lo vimos anteriormente, si tenemos una función cúbica y queremos determinar su valor contrario, tendríamos que extraer la raíz cúbica de ese valor. Ahora, si tenemos una función cuadrada y queremos obtener su valor contrario, tendríamos que extraer la raíz cuadrada para ese valor. Bueno, continuando, anteriormente nada más nos pasamos en algunas definiciones, ahora sí, veamos las propiedades en sí. Tenemos la primera propiedad, cuando se tienen radicales, en realidad son exponentes fraccionarios. Para convertir de radical a exponente fraccionario, debe considerar el índice radical y el exponente de la base que está dentro del radical. Así, de la siguiente manera, ¿verdad? Si tenemos la raíz enésima de un valor x elevado a la m, eso será igual a la base elevado al exponente fraccionario formado por, en el numerador tendríamos el exponente de la base, vean como lo menciona acá, y en el denominador tendríamos el índice radical, que sería este valor que aparece por acá. Al aplicar esta propiedad, nosotros podemos pasar de un radical a un exponente fraccionario, y al tener un exponente fraccionario, nosotros podemos aplicar las propiedades de los exponentes. Acá tenemos la calculadora más que todo a manera de demostración o de comprobación, pero en sí vamos a aplicar procesos que muchas veces no se vuelve tan necesario utilizar la calculadora, porque la calculadora nos daría directamente la respuesta, aunque lo que buscamos es practicar la aplicación de las propiedades. Tenemos acá el primer ejemplo, el ejemplo 1, la raíz cúbica de x al cuadrado. Acá, si queremos convertir de radical a exponente fraccionario, tendríamos que hacer lo siguiente. Primero, colocamos la base. La base sería esta misma y lo elevamos a un exponente que debe tener forma de fracción. Esa fracción quedará como el exponente que tiene la base como numerador y el índice radical quedaría como denominador. Entonces, raíz cúbica de x al cuadrado es lo mismo que decir x elevado a la 2/3. Y al tener esta parte, nosotros perfectamente podemos aplicar propiedades de exponentes. Ese es el objetivo, que un radical convertirlo a exponente fraccionario para aplicar las propiedades de exponentes. Tenemos el ejemplo 2, raíz quinta de x al cuadrado m al cubo. En este caso, lo que vamos a hacer primero es separar el radical. Lo vamos a separar para la x y para la m. Me quedaría raíz quinta de x al cuadrado porque acá adentro se está multiplicando, raíz quinta de m al cubo. Ahora, recordemos que esa propiedad, si recordamos un poquito, esa propiedad sería que cuando tenemos dos valores multiplicándose adentro de un radical, ese radical se reparte para el primer factor multiplicado por el radical, siempre el mismo radical,
del segundo factor. Esa es la propiedad que aplicamos acá. Ahora bien, en este caso, al tener esto, ya podemos convertir a exponentes fraccionarios por separados. Me quedaría, en este caso, la x elevada al exponente fraccionario. Acá vamos a colocar la fracción. Primero, el numerador sería el exponente de la base, que en este caso es 2. El denominador sería el índice radical, que en este caso sería 5. Ya tenemos el primero. Eso multiplicado por, ahora la base sería m, y la fracción nos quedaría 3 sería el exponente de la fracción, el numerador de la fracción, y el denominador sería el índice radical, que en este caso es 5, y ya tenemos expresado lo que teníamos al inicio como un radical, ahora lo tenemos como exponentes fraccionarios, y a esas expresiones podemos aplicarle las propiedades de exponentes, si es necesario. Tenemos un ejemplo 3, en este caso sería lo contrario, vamos a convertir ese exponente fraccionario a radical, por lo tanto, primero tendríamos que identificar que de esa fracción el numerador sería el exponente de la base y el denominador se convertiría en el índice radical, como por ejemplo, tendríamos un radical, en ese radical primero voy a colocar la base, que sería 4 sobre x, el exponente que le quedará a la base sería el numerador, que en este caso es 2, y el índice radical que vamos a colocar acá sería el denominador, que en este caso sería 7. Y ya tenemos prácticamente que es 4 sobre x elevado a la 2 séptimos es igual a la raíz séptima de 4 sobre x elevado al cuadrado. Y acá podemos aplicar más propiedades adentro del radical. Por ejemplo, el 2 se reparte para el 4 y para la x. Me quedaría raíz séptima de 2 al cuadrado sería 16 y x al cuadrado sería x al cuadrado. Y ya tendríamos prácticamente, al inicio teníamos un exponente fraccionario y lo convertimos a una forma radical. Entonces, estos cambios se pueden hacer dependiendo de la necesidad. Si necesitamos trabajar con radicales, tendríamos que convertir los exponentes fraccionarios a radicales, y si necesitamos los exponentes fraccionarios, tendríamos que convertir los radicales a exponentes fraccionarios. Continuando siempre con los radicales, vamos a ver ciertos apartados en donde vamos a aplicar las propiedades de los radicales. Entre ellos tenemos la expresión de números sin el símbolo radical, que sería convertirlo a exponente fraccionario. Tenemos algunos ejemplos. El ejemplo 1. En este caso, si queremos resolver ese radical, pues en estos tiempos sería sencillo solo ir a la calculadora, colocar raíz cúbica de 729 y tendríamos como resultado 9. Aunque esta expresión se podría resolver fácilmente sin utilizar la calculadora. Como por ejemplo, primero podríamos simplificar la expresión que está adentro del radicando, que en este caso sería el 729. Podríamos simplificarlo en este caso sacando tercera de 243. Para sacar tercera, recordemos que ese valor solo se divide entre 3 y nos da 243. Tercera de 243 sería 81, tercera de 81 sería 27, tercera de 27 sería 9, y tercera de 9, 3, tercera de 3, 1. Ahora, esos valores multiplicados nos darían 3 como base, porque es la misma base elevado al exponente 6. Recordemos las propiedades de exponentes. Ese es el primer principio, que todos estos valores multiplicados se escribe como 3 a la sexta. Ahora bien, significa que 729 es lo mismo que tener 3 a la sexta, y lo podemos comprobar acá. 3 elevado a la sexta nos da 729. Repito, la calculadora está más que todo a manera de comprobación.
Entonces, si 3 elevado a la sexta es 729, entonces en lugar de colocar 729 podemos colocar raíz cúbica de 3 a la sexta. Ahora, en esta parte podemos convertir a exponente radical. Recordemos que para convertir a exponente radical necesitamos la propiedad raíz enésima de x a la m es igual a la base, que sería x, elevada a un exponente fraccionario. El numerador sería el exponente de la base, que en este caso sería m, y el denominador sería el índice radical, que en este caso sería n. Esa propiedad la que vimos anteriormente. Entonces nos quedaría la base 3 elevada a una fracción, pero esa fracción estaría conformada como el exponente de la base, que sería 6, entre el índice radical, que sería 3. Ahora bien, si podemos simplificar este exponente fraccionario, lo podemos hacer. Sabemos que 6 entre 3 nos daría 2. Significa que el resultado sería 3 al cuadrado. Recordemos que 6 entre 3 sería 2. Ahora bien, 3 al cuadrado sabemos que nos da 9, por lo tanto, como lo habíamos visto al inicio, la raíz cúbica de 729 sería 9. Y en este caso, sin necesidad de utilizar la calculadora, nosotros podemos aplicar primero propiedades de exponentes, posteriormente la propiedad de radicales y resolvemos las operaciones que sean necesarias para llegar a esa respuesta. Como les dije, sin necesidad de ocupar calculadora. En este caso, pues la calculadora nos pudo haber dado como resultado un valor entero, pero muchas veces no nos darán valores equivalentes, sino que nos dará un valor decimal, y ahí es en donde no nos serviría de mucho el uso de la calculadora. Continuando con el ejemplo 2, vamos a expresar esta cantidad o ese radical sin esa expresión radical. Entonces, para ello vamos a trabajar los valores que están adentro del radical. Primero puedo trabajar con el 16 y lo podemos empezar a simplificar. Tendríamos que 16 tiene mitad de 8, mitad de 4, mitad de 2 y mitad 1. Es 2 por 2 por 2 por 2. Sabemos que lo podemos expresar como 2 a la cuarta y significaría que 16 es igual que 2 a la cuarta. Vamos a hacer exactamente lo mismo con 81. 81 tiene tercera de 27, tercera de 9, tercera de 3 y tercera de 1. En este caso, el 3 lo podemos expresar como 3 a la cuarta. Esa multiplicación la podemos expresar como 3 a la cuarta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sustituir. En lugar de colocar 16, vamos a colocar 2 a la cuarta. Y en lugar de colocar 81, vamos a colocar 3 a la cuarta. Tendríamos algo como eso. Ahora, acá tenemos una propiedad de los exponentes adentro del radical. Recordemos de que si se tiene una fracción, vamos a decir x sobre y elevado a la n. Si se tiene esa fracción elevada a un exponente, entonces por propiedad de exponentes, ese exponente se reparte para ambos, es decir, me quedaría x a la n y y a la n. En ese caso, tendríamos que hacer lo contrario. Si tenemos una fracción en donde tanto el numerador como el denominador tienen el mismo exponente, entonces tendríamos que colocar la fracción entre paréntesis y, ya que el exponente es el mismo, elevar toda la fracción a ese mismo exponente. Eso es lo que vamos a hacer acá. El 4 y el 4 es el mismo exponente, entonces me quedaría 2 tercios elevado a la cuarta. Por lo tanto, al tener esta parte, lo que vamos a hacer, cualquiera diría simplificar el radical, sí, pero en realidad acá se aplica la propiedad de los radicales, que sería en este caso convertir ese radical en un exponente fraccionario. Tendríamos acá la base, que sería 2 tercios
elevado al exponente. Recordemos que en el exponente el numerador sería el exponente de la base y el denominador sería el índice radical. Vean, exponente de la base 4, índice radical, que sería 4 también. Y sabemos que 4 entre 4 es 1. Por lo tanto, la respuesta nos quedaría 2 tercios. Es decir, que la raíz cuarta de 16/81 sería igual a 2 tercios. Y podemos, nada más a manera de comprobación, utilizar la calculadora. Raíz cuarta de 16/81 nos da efectivamente 2 tercios. Y lo hicimos nada más aplicando propiedades de exponentes y también propiedades de radicales. Continuemos con el ejemplo 3. Tenemos la raíz cúbica de 1728. En este caso vamos a recurrir directamente a simplificar la cantidad que está dentro del radical. Tendríamos que, en este caso, como termina en cifra par, podemos sacar mitad de 864, termina en cifra par, mitad de 432, termina en cifra par, mitad de 216, termina en cifra par, mitad de 108, sigue terminando en cifra par, mitad de 54, también termina en cifra par, tiene mitad, en este caso 27, ahora ya no, pero sabemos que 27 tiene tercera, y 9 tiene tercera de 3, y finalmente 3 tercera de 1. En este caso pues tendríamos estos factores de 2 y esos 3 factores de 3. Entonces lo que tendríamos que hacer es combinar todos estos, que en este caso me quedaría 2 a la sexta, porque tenemos 6 veces el 2 multiplicándose por sí mismo, y en el caso del 3 me quedaría 3 elevado al cubo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que todo esto se está multiplicando. Significa que si agrupamos estos dos acá, esto también se tiene que multiplicar por esto. Por lo tanto, adentro del radical voy a colocar la multiplicación de estos dos. Algo como eso. Ahora, lo que vamos a hacer es, si recordamos, hay una propiedad que me dice que si nosotros tenemos adentro del radical dos valores multiplicándose, por ejemplo esto, si tenemos adentro del radical estos dos valores multiplicándose, entonces nosotros podemos separar el radical, y me quedaría raíz de m por la raíz solamente de n. De esa manera, entonces vamos a hacer esto. Acá tenemos una multiplicación adentro del radical, entonces me quedaría la raíz cúbica solo para 2 a la sexta por la raíz cúbica solo para 3 al cubo. Y acá vamos a convertir esto a su forma de exponente fraccionario. Recordemos, si tenemos una expresión radical como esta, nos quedaría la base x, acá tendríamos un exponente de fracción, el numerador sería el exponente de la base, que sería m, y el denominador sería el índice radical, que sería en este caso la n. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces tendríamos en esta parte nada más, para cada factor voy a aplicar esta propiedad. En la primera me quedaría la base 2 elevada, el exponente 6 quedaría como numerador, entre el índice radical es 3, quedaría 3 como denominador. Entonces, esa expresión sería la de ese radical, por la base que sería 3, el exponente de la base que es 3 queda como numerador, y el índice radical que también sería 3 queda como denominador en el exponente. Ahora vamos a resolver, si se puede, las
vamos a simplificar las fracciones que tenemos acá en los exponentes. En este caso, esa fracción me quedaría como 6 entre 3 es 2 y 3 entre 3 es 1. Entonces ahí no habría mayor problema. Inclusive, al resolver esas operaciones tendríamos que 2 al cuadrado sería 4 y 3 a la 1 sigue siendo 3. Y 4 por 3 sería 12. Es decir, que la raíz cúbica de 1728 es igual que 12. Por lo tanto, si lo queremos comprobar, raíz cúbica de 1728 sería 12. Y como se fijaron, lo hicimos sin necesidad de la calculadora y únicamente utilizando las propiedades de los radicales y de los exponentes.